Dios me los bendiga, mis santos hermanos de mi congregación, mi iglesia allá en Santiago, Ministerios Dios de Pactos. Es un gran privilegio una vez más poder conectar con todos ustedes. Damos siempre gracias a Dios por esta maravilla de la internet que nos permite, ¿verdad?, conectar, que nos permite unir nuestra fe a la fe de ustedes allá. Y poder también llegar a través de estos medios con una palabra cada vez que nuestro pastor Andrés pues nos da la oportunidad. Hoy queremos hablar sobre este tema muy importante para estos tiempos y que no se menciona ni siquiera mucho, y es la guerra entre la carne y la guerra de la carne contra el espíritu, por decirlo propiamente, la guerra de la carne contra el espíritu. Y es importante que nosotros hablemos y entendamos que sí que hay una guerra. Primeramente debo aclarar, yo siempre he tenido mis reservas con, ¿verdad?, cuando las personas viven en una eterna guerra, el creyente que vive todo el tiempo declarando guerra y haciendo guerra espiritual. Yo tengo mis reservas. Yo creo que el creyente debe mantener como cierto ambiente de paz, de sosiego dentro de sí, descansar en el Señor, pero a la misma vez necesitamos reconocer que hay una guerra que se libra constantemente dentro de nosotros los creyentes, y eso lo especificó Pablo cuando dijo: nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Nosotros estamos en una guerra, y ahora en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, los tiempos del fin que estamos mirando ante nuestros propios ojos, pues esa guerra se ha intensificado. Y por eso es importante que nosotros hablemos sobre esa guerra de nuestra carne, de la carne en contra del espíritu. Nosotros somos un ser tripartito, y esto está muy bien especificado en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Donde Primera de Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo, en el saludo a la iglesia de los tesalonicenses, les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, ustedes enteros. Entonces, ese ser que se compone de espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea que no hay duda, no debe caber la más mínima duda que somos un ser tripartitos, y que dentro de ese ser pues hay dos componentes que viven eternamente peleándose, o por lo menos la carne vive todo el tiempo haciéndole la guerra a el espíritu, porque el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Nuestro espíritu es el que clama por Dios. Nuestro espíritu es el que, porque fue dado por Dios. Entonces Dios nos dio ese espíritu, y ese espíritu pues busca la conexión con nuestro Dios. Pero hay una carne, que es esta carne pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Cuando Adán pecó, cuando el hombre cayó de la gracia, pues esa carne se descompuso, y pues es la que nos hace que todo el tiempo andemos buscando los deseos de la carne. Ustedes saben que una guerra tiene diferentes batallas, y en esta guerra que le ha declarado la carne, nuestra carne, al espíritu, no es la diferencia. En cada batalla se pelea por un propósito definido y se usan estrategias definidas. Se toman ciudades importantes, se toman los aeropuertos, se toman las vías de comunicación, y se toman las torres de comunicación para poder tomar el control. Y en esta guerra de la carne contra el espíritu, como dijimos, pues no hay una diferencia. Nuestro fin es alcanzar el cielo, pero las batallas son para ganar
control de puntos específicos en este camino que nos lleva al cielo. Necesitamos saber contra qué vamos a pelear, porque ese es el problema. En esta sociedad pues nos han hecho creer que, o por lo menos le han predicado a la gente un evangelio donde no hay que pelear porque todo está bien y nada está mal. Entonces la persona no siente que tiene una lucha interna dentro de sí porque está bien, de acuerdo a su propia apreciación. Pero nosotros necesitamos identificar, reconocer esas áreas en donde la carne está tomando control de nosotros, identificar y pelear en ese terreno para poder nosotros alcanzar la victoria. Hay una lectura bíblica que escogimos para esta meditación en Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, no satisfagan, no le den todos los gustos a la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, hay una guerra continua, se oponen entre sí, se pelean, se batallan porque uno quiere ganar control. Nuestro espíritu quiere ganar control. Por eso cuando usted se levanta por la mañana a orar, cuando usted se une a estas vigilias de oración, cuando usted se levanta para ir al templo, cuando usted se levanta es contra el deseo de la carne. Es con 20,000 dificultades que usted se levanta. Esa es la guerra que estamos librando. Para que no hagáis lo que quisierais. O sea, esa batalla es para que, como dijo el apóstol Pablo también en otro pasaje, que hay una ley que hace que él haga lo que no quiere. Y lo que él quiere, lo que él desea en su espíritu, no lo puede hacer. Entonces, el verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, ustedes ya no están bajo la ley. Y aquí no se está refiriendo a la ley de Moisés. Aquí estamos hablando de la ley de la carne y la ley del Espíritu. Entonces, pero si son guiados por la ley del Espíritu, no están bajo la ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, que el que no identifica esas obras de la carne que están batallando continuamente en contra del Espíritu, es porque no quiere, porque están detalladas acá. Lo que pasa es que cuando el apóstol hace esta lista, yo estuve destacando, vi en esta lectura por primera vez, después de haberla leído tantas veces, ¿verdad? Que nosotros a veces comenzamos a leer esta lista y como las primeras 6 de estas batallas que la carne quiere imponer en nosotros, como no aplican a nosotros, pues simple y sencillamente nos olvidamos del resto y creemos que todo está bien y no está bien. Mire, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ok, perfecto, yo no adultero, todo está bien. Fornicación, bueno, yo no ando en fornicación, yo estoy casado, todo está bien. Inmundicia, yo no soy inmundo. Es como pensamos: lascivia, idolatría y hechicería. Y como esas 6, nosotros creemos que estamos bien, entonces todo está bien. Sin embargo, la lista incluye asuntos que nosotros podemos vivir convencidos de que a diario nosotros estamos practicando el resto de esta lista, de estos deseos, de estas leyes de la carne, de estas obras de la carne en nosotros. Mire, y usted me dice si sí o si no. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas últimas
6 obras de la carne, nosotros necesitamos pararnos, identificarlas y luchar en contra de eso. Hay enemistades entre nosotros, hay pleitos, que sí los hay, que sí hay celos, que sí hay iras, que sí hay contienda, que sí hay disensiones. Bueno, yo no voy a decir como solemos decir los predicadores, que eso es por allá, por otro lugar. Lo que sí yo llamo es a analizarnos y ver si esas obras que son de la carne, nosotros están ganando terreno en nosotros, o si nosotros, nuestro espíritu, está ganando terreno en esa batalla. El verso 21 seguimos, dice, envidias, homicidios y borracheras. O sea, son 3 más, son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios y borracheras, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos, todas las que acabamos de narrar. No es solamente las primeras 5, no es solamente los que practican fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería, no. Es el que practica las enemistades, es el que practica pleitos, es el que practica celos, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, mis amados hermanos, analicemos muy bien cuáles obras de la carne nosotros le hemos permitido, porque eso se lo permitimos nosotros si queremos, si le hemos permitido a esas obras de la carne que ganen la batalla en contra de nuestro espíritu, necesitamos revisarnos y comenzar a pelear, a combatir todos estos deseos para que no terminemos complaciendo la carne en lugar de complacer a nuestro espíritu. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y hasta aquí esta corta meditación.